Se cumplen 30 años del caso Roswell argentino. 3 décadas de misterio por la aparición de un ovni. Los investigadores del mundo se hicieron presentes en el lugar. Y estamos con este caso en vivo y en directo con Sebastián Cruz. Seba, buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Desde Salta estamos informando porque a pesar de que pasaron casi 30 años, estamos hablando de un hecho que ocurrió en 1995, precisamente el 18 de agosto, y en la zona de Joaquín B. González, a casi 300 kilómetros de la ciudad de Salta. En ese sector, en horas del mediodía, aproximadamente 13:50, los vecinos empiezan a sentir primero un fuerte ruido y después una tremenda explosión que se vio en todo el pueblo. Allí estaba casualmente un piloto particular, un piloto de aviación. Hablamos de Antonio Tony Galvano, que fue el primero en salir después, porque él estaba almorzando, salió en su propia avioneta para detectar qué era lo que había pasado. No encuentra el lugar porque es realmente muy amplio. Hablamos de un lugar conocido como las Serranías Coloradas, allí en el departamento de Anta. Después va a Gendarmería y comunica este hecho y los gendarmes le dicen: no te metas, o sea, deja de buscar y de andar investigando. Directamente se lo dicen. Desde allí, y a través de las declaraciones de él y de todos los vecinos del pueblo de Joaquín B. González, empieza a surgir esta leyenda urbana en principio, pero que después se empezó a comunicar, porque impactó tanto esto que sucedió en todos los medios nacionales, hasta en los programas, por ejemplo, de Susana Jiménez, de Jorge Ginsburg y del propio canal de Crónica también, y otros canales habían tomado esta información como relevante, como que daba cuentas de un objeto volador no identificado que había caído allí en el lugar. Sin embargo, hasta el día de hoy, científicos muy reconocidos a nivel internacional estuvieron trabajando allí en el lugar y detectaron una zona de más de 300 metros de largo y más de 500 de ancho, mucho más todavía, que todavía no crece la vegetación. O sea, aparentemente allí había hecho el impacto esta supuesta nave espacial. Estamos hablando porque trataron de verificar si se trató de un meteoro y no hay restos. Por ejemplo, el cuarzo y el hierro son minerales que se detectan y que abundan cuando cae uno de estos fenómenos espaciales. Bueno, pero en ese lugar no había, y es por ello que se tratan de explicar qué fue lo que sucedió. Pero hay una historia paralela también a esto, de acuerdo a los testimonios que dijeron que hubo contacto extraterrestre, de que hubieron personal también de la NASA allí, en este Roswell argentino, hace 30 años, y que se llevaron todo, absolutamente todo, con la anuencia también del gobierno nacional en aquel momento. Contacto con, vos dijiste contacto visual y contacto personal, ¿hubo? Exactamente. Bueno, hoy, como pasa en el caso Roswell, en Estados Unidos, donde ahora muchos trabajadores y agentes especiales que trabajaban hoy empiezan a sacar datos de archivos que hasta hace poco eran confidenciales. Bueno, igualmente pasó aquí. En el 95 habían efectivos de gendarmería y de otras fuerzas que hoy ya están retirados, están jubilados y han empezado a hablar. Y dijeron, vinieron con un camión gigante. Sí. Tuvimos que tapar todo, era una estructura alargada, que fíjate vos, después algo similar ocurre en el año 2009, también en la zona de Anta, donde se vio también el mismo objeto, o uno muy parecido, efectivamente uno muy parecido, alargado en el cielo, y que todos los habitantes de varios pueblos a la vuelta pudieron detectarlo, ¿no? En el 2009.
Pero Sí. este hecho, efectivamente, ahora empezaron a hablar el personal que estuvo a cargo de eso, ¿no? Sebas, además, claro, lo que vos decís, muchos vecinos o gente de la zona también comentaban, quienes tenían comercios, que sus persianas habían quedado todas levantadas. O mismo, no sé, recordame, una mujer Los vidrios falleció también rotos. Bueno, claro, del estallido Exactamente, bueno, no tengo ese dato, pero sí de personas que se descompusieron, que se hubo un corte y un apagón muy fuerte de energía eléctrica. O sea, todo esto llamó la atención, ¿no? Un meteoro no causa eso, Sí. Claro. o tan solo que caiga en algún sector donde se suministra energía eléctrica, pero la verdad es que esto empezó a llamar la atención, vuelvo a decirlo, y se hizo eco a nivel nacional. Pero, ¿qué pasa con esta gente que hoy está saliendo a hablar? Que lo hacen de manera confidencial. Sí. ¿Qué Y dicen? que dicen, efectivamente, en el lugar cayó una nave espacial, no era un meteoro, porque tenía una forma bien definida. Era un objeto no identificado. O sea, a ver, ¿qué es un objeto volador no identificado? Un avión, por ejemplo, que ingresa al sistema aéreo de nuestro país es un avión, o sea, está identificado como un avión. Se tratará de investigar de qué país y de qué procedencia y demás. ¿Pero qué hablan los pobladores, Sebastián, de esa caída en particular? ¿Qué dicen ellos? En particular, ¿qué vieron? En particular dicen que en ese mediodía, en esa tarde, ellos estaban almorzando, estaban en su rutina diaria, estamos hablando campo adentro, en el interior profundo de nuestro país, y de repente vieron una estela de humo que después este piloto, Tony Galvano, Sí. En su avión puede recorrer de cerca y detecta que también no solamente era humo, sino también tenía como una estela metalizada. Esto empezó a llamar la atención también de este piloto, que nunca jamás había visto un meteoro que tiene una estela metalizada. Por eso que de inmediato, al no encontrar el lugar, va y comunica a Gendarmería. Los vecinos dicen, y hasta el día de hoy lo siguen afirmando, fue una explosión tan fuerte que se sintió que se vio a varios kilómetros, o sea, toda la estela de humo y toda la explosión en sí, Bueno, mismo... que el impacto fue tan fuerte que rompió los vidrios de las casas, ¿no? Y personas que sí se descompusieron y tuvieron que ser asistidas. Claro, sí, casas destrozadas. Dicen que algunas casas cercanas quedaron en escombros. Mismo un vecino había publicado en ese momento fotos como de esta bola de fuego en el cielo, que después, bueno, salieron a desmentir y las hicieron borrar. O sea, justamente manteniendo todo este misterio y desmintiendo un poco lo que los vecinos decían. Y hasta hace poco estuvieron científicos e investigadores, geólogos también, de un conocido canal de investigación a nivel internacional, que certificaron efectivamente la caída o el aterrizaje de algo extraño. Si bien todo apunta a que se trataría de una nave espacial o de un artefacto extraterrestre, ellos certificaron que en el lugar no cayó un meteorito, que la explosión que provocó que todo el mundo se asustara y que los testigos salieran a decir de que fue tan impactante, hoy se habla de que es un objeto volador no identificado. Y la ufología, que es una ciencia que ha empezado a tomar notoriedad en los últimos años, casualmente con este caso Roswell, que sucedió en 1947 en Estados Unidos, sí. Bueno, sigue siendo un misterio todo eso y a pesar de que pasaron 3 décadas ya de este hecho en particular. Vamos a seguir con esta historia porque justamente tiene que haber alguna explicación a esta nave, si es que realmente cayó y que dejó tan preocupados a los pobladores de esa zona. Te mando un abrazo y gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Buen fin de para todos. Hasta luego.